¿Alguna vez has amado a alguien tanto que estarías dispuesto a hacer cualquier cosa para salvarlo de sí mismo? Yo sí. Le entregué mi corazón y mis sueños al hombre que creía era el amor de mi vida. Pero cuando intenté ayudarlo a salir de la oscuridad que lo consumía, él tomó una decisión que cambiaría mi mundo para siempre. En lugar de aceptar mi mano, usó mi mayor secreto para intentar silenciarme. Esta no es una historia de amor, es una historia sobre cómo el amor puede ser puesto a prueba y cómo el destino, a su manera, siempre encuentra la forma de equilibrar la balanza. ¿Desde qué rincón del mundo me acompañas hoy? Déjame un saludo en los comentarios. Me encanta leerlos a todos. Ahora sí, prepárense un café o un té y acompáñenme en este relato. Nuestro comienzo fue como la escena de una película que te hace suspirar. Lo recuerdo con una claridad casi dolorosa. Era una tarde de octubre, de esas en las que el aire se vuelve fresco y el sol tiñe el mundo de un color miel. Yo estaba sentada en un banco del parque, leyendo un libro, intentando absorber los últimos rayos de calor antes de que el invierno se instalara definitivamente. Estaba tan inmersa en mi lectura que no me di cuenta de que un perro, un juguetón Golden Retriever, se había acercado y había depositado su pelota de tenis mojada y cubierta de hojas secas justo sobre la página que leía. Levanté la vista, primero divertida, luego un poco desconcertada, y entonces lo vi a él corriendo hacia mí con una sonrisa apenada que iluminó toda la tarde. «Mil disculpas», dijo, con la respiración un poco agitada. «Bruno es un gran creyente en que la lectura es mejor con un poco de baba de perro». No pude evitar reírme. Su risa se unió a la mía y en ese instante, en medio del crujir de las hojas y el ladrido feliz de Bruno, sentí una conexión tan extraña como instantánea. Hablamos durante horas, hasta que el sol se escondió y las luces del parque comenzaron a encenderse. Me contó de sus sueños de ser arquitecto, de diseñar edificios que hicieran sentir a la gente en casa. Yo le hablé de mi pasión por la cocina, por crear platos que contaran historias. Había una facilidad en nuestra conversación, una ausencia total de pretensión. Era como si nos conociéramos de toda la vida. Al final de la tarde me acompañó a casa y bajo el resplandor de un farol me pidió mi número de teléfono. No hubo duda en mi respuesta. Esa noche me quedé dormida con una sonrisa, sintiendo que algo bueno y verdadero acababa de empezar. Y así fue. Durante mucho tiempo fue la cosa más verdadera de mi vida. Nuestros primeros meses juntos fueron un torbellino de descubrimientos y primeras veces. La primera cena que cociné para él, donde quemé el postre, pero a él no le importó, porque según dijo, mi compañía era el único dulce que necesitaba. El primer viaje que hicimos juntos, una escapada de fin de semana a una pequeña cabaña en las montañas, donde pasamos más tiempo hablando junto a la chimenea que explorando los senderos. Fue allí, en la quietud del bosque, donde le conté mi historia. Le hablé de mi país de origen, de mi familia lejana, de los sacrificios que había hecho para estar aquí, de mi situación migratoria, que aunque estable, siempre me hacía sentir que caminaba sobre una cuerda floja. Le confesé mis miedos más profundos, esa sensación de no pertenecer del todo a ningún lugar. Él me tomó de la mano, me miró a los ojos con una ternura que me desarmó y me dijo: «Tu hogar está conmigo,
Mientras yo esté aquí, nunca te sentirás insegura. Y yo le creí. Le entregué mi confianza, mi vulnerabilidad, sin saber que le estaba dando las llaves de la jaula en la que un día intentaría encerrarme. Construimos nuestra vida con el entusiasmo de dos personas que han encontrado su pieza faltante. Alquilamos un pequeño apartamento con un balcón que daba a un árbol de arce. Pasamos un fin de semana entero pintando las paredes de un color azul sereno que, según él, combinaba con mis ojos. Ensamblamos muebles con instrucciones confusas, riéndonos hasta que nos dolía el estómago cuando nos dábamos cuenta de que habíamos puesto una pieza al revés. Llenamos ese espacio con plantas, con libros, con el olor a café por las mañanas y a sueños compartidos por las noches. Conocí a su familia, unos padres encantadores y una hermana menor que me acogieron con los brazos abiertos. Me hicieron sentir parte de ellos, borrando un poco de la nostalgia que sentía por los míos. Todo parecía perfecto, demasiado perfecto quizás, porque cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad, a menudo lo es. Las primeras señales fueron sutiles, casi imperceptibles, como una nota desafinada en una sinfonía hermosa. Al principio lo atribuí al estrés de su nuevo proyecto en el trabajo. Empezó a llegar tarde a casa. Las primeras veces me llamaba. Amor, lo siento, el jefe nos pidió quedarnos hasta tarde. El cliente está muy exigente, decía. Yo le preparaba la cena y se la guardaba caliente, lo recibía con un abrazo y un masaje en los hombros, pero las llamadas se hicieron menos frecuentes. Simplemente llegaba, a veces pasada la medianoche, con la mirada cansada y un olor extraño en su ropa, una mezcla de tabaco y algo más, algo químico que no podía identificar. Cuando le preguntaba, se volvía irritable. ¿Puedes dejar de interrogarme? He tenido un día horrible. Lo último que necesito es un tercer grado al llegar a casa. Yo me sentía culpable, como si estuviera siendo una novia controladora, así que aprendí a no preguntar. Me tragaba mis dudas y me dormía dándole la espalda, sintiendo un frío que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. Luego vino el dinero. Siempre habíamos sido muy transparentes con nuestras finanzas. Teníamos una cuenta conjunta para los gastos del hogar. Una tarde, al intentar pagar la factura de la luz por internet, vi que la transacción fue rechazada por fondos insuficientes. Me quedé helada. Estaba segura de que debía haber suficiente. Al revisar el estado de cuenta, vi varios retiros de cajeros automáticos, sumas considerables, todas hechas a altas horas de la noche en zonas de la ciudad que no frecuentábamos. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Esa noche, cuando llegó, le mostré el extracto bancario, intentando mantener la voz calmada. Su reacción fue una tormenta. Me acusó de espiarlo, de no confiar en él. Inventó una historia increíblemente detallada sobre un amigo en problemas, un préstamo que tuvo que hacerle en secreto para no avergonzarlo. Dijo que me lo devolvería todo. Su historia era tan convincente, su indignación tan aparentemente genuina, que terminé pidiéndole perdón yo a él. Me odié por haber dudado, pero en el fondo de mi alma una pequeña semilla de inquietud había sido plantada, y a pesar de mis mejores esfuerzos por ahogarla con amor y confianza, no dejaba de crecer. Nuestro castillo, tan luminoso y sólido en apariencia, tenía sus cimientos construidos sobre naipes, y yo, su habitante más feliz,
No quería admitir que sentía el temblor que anunciaba el derrumbe. La negación es un refugio cálido en medio de una tormenta de dudas. Durante meses me acurruqué en ella, tejiendo excusas para cada comportamiento extraño, para cada promesa rota. Me convertí en una experta arquitecta de justificaciones. Llegaba tarde, su trabajo era muy demandante, estaba irritable, la presión lo estaba superando, faltaba dinero, era generoso y ayudaba a sus amigos. Prefería creer en una realidad complicada que aceptar una verdad devastadora. Pero la verdad, por mucho que intentes enterrarla, siempre encuentra una forma de salir a la superficie, como una mala hierba que se abre paso a través del cemento. El ambiente en nuestro hogar cambió gradualmente. La risa fácil fue reemplazada por una tensión palpable. Las conversaciones profundas que solíamos tener hasta la madrugada se convirtieron en silencios incómodos frente al televisor. Empecé a notar cambios físicos en él. Perdió peso y aunque al principio bromeaba con que era su dieta del estrés, su rostro comenzó a adquirir una palidez preocupante. Tenía unas ojeras oscuras y permanentes que ni las noches de supuesto descanso lograban borrar. Sus manos, esas manos de arquitecto que antes eran firmes y seguras, a veces temblaban ligeramente cuando sostenía su taza de café. Y sobre todo estaba su secretismo. Su teléfono, que antes dejaba en cualquier sitio, ahora estaba siempre en su bolsillo o boca abajo sobre la mesa. A veces, en mitad de la cena, recibía un mensaje y se levantaba bruscamente para responder afuera, en el balcón, hablando en susurros. Si yo entraba, cortaba la llamada de inmediato. Me sentía como una intrusa en mi propia vida, una espectadora de una obra de teatro cuyo guión no entendía. La inquietud se transformó en una ansiedad constante que se instaló en mi pecho. Empecé a hacer cosas de las que no me sentía orgullosa. Revisaba los bolsillos de sus pantalones antes de meterlos a lavar, con el corazón martilleando, sin saber qué esperaba encontrar y, a la vez, aterrorizada de encontrar algo. Miraba su historial de Internet, buscaba los nombres de los amigos que supuestamente lo llamaban tan tarde. No encontraba nada concreto, solo piezas sueltas de un rompecabezas que no sabía armar. Me sentía enferma de desconfianza, pero el instinto, esa voz interior que tantas veces ignoramos, me gritaba que algo estaba fundamentalmente mal. El día que todo se vino abajo fue un sábado por la tarde. Él había dicho que iba a jugar al fútbol con unos amigos, algo que hacía de vez en cuando. Yo decidí aprovechar para hacer una limpieza profunda del apartamento, una forma de canalizar mi energía nerviosa en algo productivo. Estaba limpiando nuestro armario cuando, al mover una caja de zapatos viejos que él guardaba en la parte de arriba, sentí que algo se deslizaba dentro. La curiosidad me venció. Abrí la caja. Dentro, debajo de un par de zapatillas desgastadas, había una pequeña bolsa de terciopelo negro, de esas que se usan para guardar joyas. No recordaba haberle regalado nada que viniera en una bolsa así. Con los dedos temblando, la abrí. Dentro no había un reloj ni unos gemelos. Había una pequeña báscula digital, varias bolsitas de plástico diminutas y vacías, un trozo de papel de aluminio quemado y, en una de las bolsitas, un residuo de un polvo blanquecino. El aire se escapó de mis pulmones. Tuve que apoyarme en la pared para no caer. En un segundo,
En un instante de claridad horrible, todo encajó. El dinero desaparecido, las llegadas tarde, la irritabilidad, la pérdida de peso, las llamadas secretas. No era estrés, no eran otros problemas, era esto, la palabra que ni siquiera me atrevía a pensar, explotó en mi mente: adicción. Me senté en el suelo del armario con la bolsita de terciopelo en mi regazo y lloré en silencio. Lloré por el hombre que amaba, lloré por la vida que habíamos construido, lloré por mi propia ceguera. No sé cuánto tiempo pasé allí, pero cuando escuché la llave en la puerta, me puse de pie de un salto. El dolor se había transformado en una extraña y fría determinación. Tenía que enfrentarlo. No mañana, no en una semana. Ahora. Salió del pasillo, sonriente, con el cabello húmedo por la ducha del gimnasio. «¿Qué tal, mi amor? ¿Un día productivo?», dijo, intentando darme un beso. Me aparté. Su sonrisa se desvaneció al ver mi rostro, al ver lo que sostenía en mi mano. «¿Qué es esto?», le pregunté, con una voz que no reconocí como la mía. Su rostro pasó por una docena de emociones en pocos segundos: confusión, sorpresa, miedo y finalmente una ira fría. «No sé de qué hablas. ¿Qué haces hurgando en mis cosas?». Intentó la negación, la táctica que tan bien le había funcionado antes. Me acusó de ser paranoica, de estar loca. «Seguro es de algún amigo. Me pidió que se lo guardara». Las mentiras salían de su boca con una facilidad que me revolvió el estómago. Pero esta vez yo tenía la prueba en la mano. No retrocedí. «No me mientas más», le dije, y mi voz se quebró. «Mírame a los ojos y dime la verdad. Te lo ruego». Le enumeré todo: el dinero, las ausencias, su cambio de humor. Conecté cada punto, cada mentira, cada excusa, con la horrible verdad que tenía en la mano. Al ver que sus mentiras ya no funcionaban, que el muro que había construido a su alrededor se había derrumbado, su ira se desvaneció y fue reemplazada por la desesperación. Se derrumbó en el sofá, cubriéndose la cara con las manos, y entonces, por fin, confesó. Entre sollozos ahogados, me contó cómo había empezado, de forma casual, en una fiesta, como una forma de escapar del estrés. Me dijo que creía tenerlo controlado, que podía dejarlo cuando quisiera, pero que la adicción se había vuelto más fuerte que él. Habló de la vergüenza, del odio que sentía por sí mismo cada mañana, de cómo el miedo a decepcionarme lo había llevado a mentir más y más. Mientras lo escuchaba, mi propia ira se disolvió, reemplazada por una compasión inmensa y dolorosa. Era el mismo hombre al que amaba, atrapado en una pesadilla. En ese momento, en medio de los escombros de nuestra vida, tomé una decisión. No lo abandonaría. Lo ayudaría a salir de esto. Lo salvaría. Me senté a su lado, lo abracé mientras él lloraba como un niño y le susurré que todo estaría bien, que juntos superaríamos esto. Creía firmemente en mis palabras. No tenía idea de que la verdadera pesadilla, mi pesadilla, apenas estaba comenzando. La confesión, que en un principio me pareció un doloroso pero necesario primer paso hacia la recuperación, se convirtió en la puerta de entrada a un laberinto de falsas esperanzas y promesas rotas. Los días que siguieron a esa tarde de sábado estuvieron llenos de una sinceridad desgarradora. Él parecía genuinamente arrepentido,
avergonzado y por primera vez asustado. Lloramos juntos, hablamos durante noches enteras, y él me prometió, con lágrimas en los ojos, que cambiaría. Haré lo que sea, me repetía una y otra vez. Iré a terapia, entraré en un programa, lo que sea necesario para recuperarte a ti, para recuperar mi vida. Y yo, desesperada por aferrarme a cualquier atisbo de esperanza, le creí. Mi vida entera cambió de rumbo. Me convertí en su ancla, su guardiana, su enfermera. Mi tiempo libre lo dedicaba a investigar centros de rehabilitación, grupos de apoyo, terapeutas especializados en adicciones. Le presentaba folletos, páginas web, números de teléfono. Él los miraba, asentía con la cabeza, decía que llamaría al día siguiente, pero el mañana nunca llegaba. Siempre había una excusa, una reunión importante en el trabajo que no podía cancelar, la falta de dinero para un tratamiento privado, la vergüenza de admitir su problema ante extraños. Puedo hacerlo solo, amor, de verdad. Contigo a mi lado, puedo hacerlo, me aseguraba. Y yo, queriendo creer en su fuerza, en nuestra fuerza como pareja, cedía. Comenzó un ciclo agotador y destructivo. Había semanas buenas, en las que él parecía el hombre del que me había enamorado. Llegaba a casa a tiempo, estaba cariñoso, hacíamos planes para el futuro. Durante esos breves períodos de calma, yo respiraba aliviada. Me permitía soñar de nuevo. Me convencía de que lo peor ya había pasado. Pero la calma siempre era la antesala de la tormenta. Un mal día en el trabajo, una discusión sin importancia, cualquier cosa podía ser el detonante. Desaparecía por unas horas, a veces una noche entera. Volvía con los ojos vidriosos y el alma ausente, lleno de un autodesprecio que casi era más difícil de soportar que la propia recaída. Luego venían las disculpas, las súplicas de perdón, las promesas renovadas de que esta vez sí, esta es la última vez, y el ciclo volvía a empezar. Mientras yo estaba completamente enfocada en su lucha, no me di cuenta de que estaba librando y perdiendo la mía. Dejé de ver a mis amigos porque me daba vergüenza inventar más excusas para sus ausencias o porque simplemente no tenía la energía emocional para socializar. Mi rendimiento en el trabajo decayó. Estaba constantemente cansada, distraída, con el teléfono siempre a mano, esperando una llamada que me diera malas noticias. Vivía con un nudo perpetuo en el estómago. Cada vez que sonaba el timbre, mi corazón se aceleraba, temiendo que fuera la policía. Cada vez que él salía de casa, una parte de mí se iba con él, carcomida por la angustia. El apartamento que una vez fue nuestro refugio se convirtió en una prisión de ansiedad. Revisaba sus cajones, su coche, su cartera, buscando pruebas de una traición que paradójicamente esperaba no encontrar. El amor se había convertido en una vigilancia constante y yo me había convertido en una carcelera que sufría tanto como su prisionero. El punto de quiebre, el momento en que la venda finalmente cayó de mis ojos, llegó una mañana de martes. Era el día en que teníamos que pagar el alquiler. La noche anterior habíamos discutido porque él había vuelto a llegar tarde. Yo estaba agotada, harta de la misma rutina. Para evitar una pelea mayor, simplemente me fui a dormir. A la mañana siguiente me levanté decidida a solucionar las cosas. Entré en nuestra cuenta bancaria conjunta
para hacer la transferencia del alquiler y sentí que el corazón se me detenía. La cuenta estaba casi vacía. Él había retirado casi todo el dinero la noche anterior. Era el dinero que habíamos ahorrado con tanto esfuerzo, no solo para el alquiler, sino también para una pequeña escapada que habíamos planeado, un intento de reconectar. Lo encontré en la sala de estar mirando por la ventana con la mirada perdida. Le mostré el teléfono con el saldo de la cuenta. No hubo gritos, no hubo llanto, solo un silencio pesado y una pregunta que salió de mi garganta como un susurro roto. ¿Por qué? Por primera vez no intentó mentir, ni siquiera intentó disculparse, simplemente se encogió de hombros con una apatía que me heló la sangre. Lo necesitaba, fue todo lo que dijo. En ese instante, algo dentro de mí se rompió de forma irreparable. Comprendí que no importaba cuánto lo amara, cuánto luchara por él, cuánto sacrificara de mí misma. No podía competir contra su adicción. Mi amor no lo estaba salvando, lo estaba habilitando. Mi presencia le proporcionaba una red de seguridad que le permitía seguir cayendo sin tocar fondo. Y en el proceso me estaba arrastrando con él. Esa noche no dormí. Me quedé en el sofá, repasando cada momento de nuestra historia, desde aquella tarde soleada en el parque hasta esa mañana desoladora. Lloré por el futuro que habíamos perdido, pero también por la mujer en la que me había convertido, una sombra ansiosa y asustada de la persona que solía ser. Al amanecer, con los primeros rayos de luz entrando por la ventana, tomé la decisión más difícil de mi vida. No era una amenaza, no era un castigo, era un acto de supervivencia, tanto para él como para mí. Esperé a que se despertara. Me senté frente a él en la mesa de la cocina, donde tantas veces habíamos compartido el desayuno y las risas. Con una calma que no sabía que poseía, lo miré a los ojos. «Te amo», le dije, y cada palabra era cierta. «Te amo tanto que me duele el alma verte destruirte de esta manera, y me amo a mí lo suficiente como para saber que no puedo seguir hundiéndome contigo. Así que esta es la última puerta que puedo abrir para ti, la última oportunidad que puedo darte». Respiré hondo y continué. «Tienes dos opciones. La primera es que tomes el teléfono ahora mismo, llames a un centro de rehabilitación y aceptes recibir ayuda profesional. Y eso incluye llamar a tus padres y contarles todo. Necesitas un sistema de apoyo real, no solo a mí». Hice una pausa, asegurándome de que me estaba escuchando. La segunda opción es que si no lo haces tú, lo haré yo. Llamaré a tu familia y les contaré la verdad, no para exponerte, sino porque te quiero y ellos merecen saber por qué su hijo se está desvaneciendo. Es tu elección. Esperaba cualquier reacción, ira, lágrimas, súplicas, pero no hubo nada de eso. Su rostro se convirtió en una máscara inexpresiva. Sus ojos, que una vez me miraron con adoración, ahora me observaban con una frialdad calculadora que nunca antes había visto. No dijo una palabra. Simplemente se levantó de la mesa y se encerró en nuestra habitación. Yo me quedé allí, temblando, sintiendo que acababa de poner en marcha algo de lo que no habría vuelta atrás. No sabía cuán ciertas eran mis palabras, ni que él, en su silencio, ya estaba eligiendo una tercera opción, una que nunca, ni en mis peores pesadillas, podría haber imaginado. Los 3 días que siguieron a mi ultimátum
fueron los más largos y silenciosos de mi vida. El apartamento, que ya había perdido su calidez, se impregnó de una atmósfera gélida y opresiva. Nos movíamos como fantasmas en un espacio que ya no se sentía como un hogar, evitando la mirada del otro, comunicándonos solo con monosílabos cuando era estrictamente necesario. Yo cocinaba por pura costumbre, dejando su plato en la mesa, que él a menudo apenas tocaba. Él pasaba horas encerrado en la habitación o sentado en el sofá, absorto en su teléfono, con una intensidad que me inquietaba. Cada vez que yo entraba en la habitación, bloqueaba la pantalla rápidamente. La intimidad que habíamos compartido había sido reemplazada por un muro de secretos y resentimiento. Durante esos 3 días viví en una montaña rusa emocional. Por momentos me aferraba a la esperanza. Me decía a mí misma que su silencio era una señal de que estaba reflexionando, de que estaba reuniendo el coraje para tomar la decisión correcta. Imaginaba la conversación en la que me diría: «Tenías razón, necesito ayuda, hagamos esas llamadas». Visualizaba a su familia apoyándolo, a nosotros superando esto juntos, a nuestro amor saliendo fortalecido de la prueba más dura. Pero luego la duda se apoderaba de mí. Veía la frialdad en su mirada, la forma en que me evitaba, y un miedo profundo se instalaba en mi pecho. ¿Y si elegía el resentimiento en lugar de la recuperación? ¿Y si me veía como el enemigo en lugar de su aliada? Dormía a ratos, sobresaltándome con pesadillas en las que él simplemente hacía las maletas y desaparecía para siempre. La incertidumbre era una tortura. La mañana del 4.º día comenzó como cualquier otra. Me levanté temprano, el cielo aún teñido de un gris pálido. Él ya estaba despierto, vestido, tomando un café en la cocina. No nos dijimos nada. El silencio era tan denso que podía sentirlo vibrar en el aire. Me preparé mi propio café y me senté en el otro extremo de la mesa, observándolo de reojo. Tenía una extraña calma, una resolución en su postura que no había visto en días. Una parte de mí, la parte optimista, pensó que tal vez esa era la calma que precede a una decisión importante y positiva. Estaba a punto de romper el silencio, de preguntarle si había pensado en lo que hablamos, cuando un golpe fuerte y autoritario resonó en la puerta principal. No era el toque amistoso de un repartidor, ni el golpeteo suave de un vecino. Era un golpe seco, oficial, que hizo que ambos nos sobresaltáramos. Mi corazón dio un vuelco. Mi primer pensamiento, una mezcla de pánico y extraño alivio, fue que eran sus padres. Quizás él los había llamado y habían venido directamente. Me levanté de la silla con las piernas temblorosas y caminé hacia la puerta. Miré por la mirilla y mi sangre se heló. 2 oficiales uniformados estaban de pie en nuestro rellano, con rostros impasibles. Mi mente se quedó en blanco. ¿Un accidente? ¿Había pasado algo? Abrí la puerta lentamente. «Buenos días», dijo uno de ellos, con una voz formal que no admitía réplica. «¿Es usted la señorita? Mi nombre…» Asentí con la cabeza, incapaz de hablar. Mi boca estaba completamente seca. «Estamos aquí en respuesta a una denuncia anónima recibida esta mañana. Se nos ha informado que su estatus de residencia en este país es irregular. Necesitamos que nos acompañe para aclarar la situación». Las palabras flotaron en el aire, pero mi cerebro no podía procesarlas. Era como escuchar un idioma extranjero. «¿Denuncia anónima?
estatus irregular, pero si mi situación estaba en orden, estaba en proceso de renovación, todo estaba en regla, era un error. Tenía que ser un terrible error. No entiendo. Debe haber una equivocación, balbuceé, buscando desesperadamente una explicación lógica. Fue entonces cuando giré mi cabeza hacia el interior del apartamento. Él seguía de pie junto a la mesa de la cocina. No se había movido. Estaba observando toda la escena y en su rostro no había ni una pizca de sorpresa, ni de miedo, ni de preocupación por mí. Solo había un vacío gélido, una distancia inquebrantable. Nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo y en ese instante el universo entero se detuvo y se reorganizó en una nueva y monstruosa verdad. La denuncia anónima, la extraña calma de esa mañana, las horas pegado al teléfono, todo encajó con la precisión de una pieza de relojería. No había elegido la primera opción, la de buscar ayuda. No había elegido la segunda opción, la de enfrentarse a su familia. Había forjado una tercera opción, una que era cruel, cobarde y definitiva. Para evitar tener que lidiar con su problema, para evitar que yo revelara su secreto, había decidido eliminarme de la ecuación. Usó mi mayor vulnerabilidad, el miedo más profundo que le había confesado en un momento de absoluta intimidad, como un arma para silenciarme. La persona que había jurado ser mi hogar y mi refugio seguro, me había entregado a las autoridades. El hombre por el que yo estaba dispuesta a luchar hasta el final, me había traicionado de la manera más absoluta e imaginable. Me habían juzgado y sentenciado no por mis acciones, sino por mi lugar de origen, y el verdugo era el hombre que dormía a mi lado. Mientras uno de los oficiales me explicaba mis derechos, mis oídos zumbaban. Lo único que podía ver era su rostro impasible. No hubo un gesto de arrepentimiento, ni una palabra de despedida. Solo silencio. La traición silenciosa. Cuando me escoltaron fuera del apartamento, la última imagen que vi fue la de él, de pie en el umbral de la cocina, viendo cómo me llevaban, con la taza de café aún en la mano, como si fuera un espectador de la vida de otra persona. La puerta de nuestro hogar se cerró detrás de mí, y con ese sonido supe que mi vida, tal y como la conocía, había terminado. El período que siguió a mi detención es un borrón de miedo, humillación y una profunda sensación de irrealidad. Me sentí despojada de todo, de mi hogar, de mi dignidad y sobre todo de mi identidad. De repente, ya no era una chef, una amiga, una pareja, era un número de expediente, un caso pendiente, una estadística. Las primeras semanas fueron las más oscuras. Pasaba las noches en vela, en un lugar frío e impersonal, repasando una y otra vez la traición. El dolor era tan físico que a veces me costaba respirar. Me sentía completamente sola, aislada del mundo que conocía, atrapada en una pesadilla burocrática provocada por la persona en la que más había confiado. Pero incluso en la oscuridad más profunda, a veces aparece una pequeña luz. La mía llegó en la forma de una abogada de oficio, una mujer joven y tenaz con una mirada compasiva que vio más allá de mi expediente. Escuchó mi historia, no solo la parte legal, sino la historia completa, el amor, la adicción, el ultimátum y la traición. Creyó en mí. Su fe en mi caso fue el primer ladrillo
con el que comencé a reconstruir mi autoestima. Junto a ella y con el apoyo de una organización local de ayuda a inmigrantes, empecé la ardua batalla para demostrar que la denuncia anónima había sido un acto de represalia malintencionado y que mi situación en el país era legítima y estaba en proceso de ser finalizada. Fue un camino largo, lleno de papeleo, audiencias y una ansiedad constante. Cada carta oficial que llegaba me provocaba un vuelco al corazón, pero cada pequeño paso adelante, cada documento aprobado, cada palabra de aliento de mi abogada me daba la fuerza para seguir luchando. Descubrí en mí una resiliencia que no sabía que poseía. No estaba luchando solo por un permiso de residencia. Estaba luchando por mi derecho a existir, a tener un futuro, a no dejar que su acto de crueldad definiera el resto de mi vida. Finalmente, después de casi un año de incertidumbre, llegó el día de la resolución final. Recuerdo estar sentada en una sala de espera, con las manos sudorosas y el corazón en la garganta. Cuando mi abogada salió con una sonrisa y me dijo que todo había salido bien, que mi estatus había sido regularizado permanentemente, me eché a llorar. No eran lágrimas de tristeza, sino de un alivio inmenso, de una liberación tan profunda que sentí como si un peso enorme se hubiera desprendido de mi alma. Había ganado, había salido del pozo en el que él me había arrojado. Reconstruir mi vida desde cero fue un proceso gradual. Con la ayuda de la organización, encontré un pequeño apartamento en un barrio diferente, uno que no tuviera ningún recuerdo asociado a él. Conseguí un trabajo en la cocina de un restaurante familiar, donde el calor de los fogones y la camaradería de mis compañeros comenzaron a sanar mis heridas. Hice nuevos amigos, personas que me conocieron como la mujer fuerte y resiliente en la que me había convertido, no como la víctima de una historia triste. Empecé a disfrutar de las pequeñas cosas de nuevo, el sabor del café por la mañana, un paseo por el parque al atardecer, leer un libro sin interrupciones. Por primera vez en mucho tiempo me sentí en paz. Me sentí en casa, no en un lugar físico, sino dentro de mí misma. Pasaron unos 2 años. Casi no pensaba en él. El dolor se había convertido en una cicatriz, un recordatorio de una batalla ganada. Una tarde me encontré por casualidad con un antiguo amigo en común en una cafetería. Después de los saludos iniciales y de ponernos al día, hubo una pausa incómoda. Finalmente me preguntó si sabía algo de él. Le dije que no había tenido ningún contacto desde aquel día. El amigo suspiró y con una expresión de tristeza me contó lo que había sucedido. Después de que yo fuera sacada de su vida, él perdió su única red de contención. Sin nadie que lo controlara o que limpiara sus desastres, su adicción entró en una espiral descendente y vertiginosa. Perdió su prestigioso trabajo de arquitecto después de faltar repetidamente. Fue desalojado del apartamento que habíamos compartido por no pagar el alquiler. Su familia finalmente se enteró de todo, pero de la peor manera posible, cuando tuvieron que ir a sacarlo de problemas serios. Gastaron sus ahorros en tratamientos que él nunca completó. La última vez que nuestro amigo lo había visto, estaba irreconocible, una sombra del hombre carismático y soñador que ambos habíamos conocido. Se había negado a aceptar la ayuda, culpando al mundo, a su trabajo, a su familia y, por supuesto, a mí por todos sus problemas. Mientras escuchaba el relato, esperé sentir
algo de satisfacción, una sensación de justicia poética, de karma, pero no sentí nada de eso. Lo que me invadió fue una profunda y serena melancolía. No era una victoria, era una tragedia, una doble tragedia. Él había intentado destruir mi futuro para no tener que enfrentar su presente y al final había terminado perdiendo ambos. Sus acciones no solo me habían causado un dolor inmenso, sino que lo habían sentenciado a él a una prisión mucho peor que cualquiera en la que yo hubiera estado. La prisión de su propia autodestrucción. Esa tarde, sentada en la cafetería, mientras la lluvia golpeaba suavemente el cristal, finalmente lo perdoné. No fue un perdón para él, porque probablemente nunca lo sabría ni le importaría. Fue un perdón para mí. Lo perdoné para liberarme del último vestigio de amargura que quedaba en mi corazón. Lo perdoné para poder cerrar ese capítulo para siempre y mirar hacia adelante sin ninguna sombra del pasado. Comprendí que el destino, o la vida, o como queramos llamarlo, tiene una forma extraña de equilibrar las cosas. A mí, su traición me obligó a encontrar mi propia fuerza y a construir una vida más auténtica y verdadera. A él, su cobardía le costó todo lo que alguna vez tuvo. Salí de la cafetería y caminé bajo la lluvia, sin paraguas, sintiendo las gotas frías en mi cara. Y por primera vez no sentí frío. Me sentí limpia. Me sentí libre. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final de este relato. A veces, las pruebas más duras nos enseñan las lecciones más importantes sobre nuestra propia fortaleza. Si te gustan estas historias de la vida real, llenas de superación y emociones, te invito a que hagas clic en el video que aparece ahora en pantalla. Allí te cuento la historia de cómo descubrí el increíble secreto que mi vecina guardaba. No te olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias. Tu apoyo significa el mundo para mí. Nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho.